Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos a todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo. Tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión, agarre cada uno su maleta, coja la pala y el asadón, porque nos fuimos para el campo. La salida de las ciudades. Este es el episodio 7. En el episodio anterior vibramos con un momento telúrico profético sin precedentes, la cosa más espectacular, hermosa, linda, predicha, pero al mismo tiempo imprevista, el fuerte pregón o el fuerte clamor. Es el resultado de la gran lluvia tardía que experimentará el pueblo de Dios al final del tiempo y que alumbrará a toda la tierra con la predicación del mensaje como nunca antes. Y vimos algo absolutamente milagroso, y es que el fuerte pregón va a tener como principal consecuencia, o los frutos del fuerte pregón, va a ser esa gran cosecha mundial de miles de conversiones en un solo día, porque las ovejas fieles de los otros rediles que han abrazado su verdad o que la verdad no les ha llegado para estos tiempos, llegarán al remanente y se conformará, o bueno, se oxigenará y se conformará el pueblo de Dios para los últimos tiempos, que son los 144,000 sellados que en su tiempo veremos, y que serán ese gran remanente, ese pueblo fiel de Dios, las ovejas fieles que vienen de los otros rediles, más los miembros fieles que sobrevivieron al zarandeo. O sea, eso va a ser una explosión y una dinamita, y ellos son los encargados de dar la estocada final al fuerte pregón. Eso vimos en ese momento. Pues mira, en el marco de todo lo que estamos viendo aquí, que ley dominical, que el gran reavivamiento, que el zarandeo, que lluvia tardía, que el fuerte pregón, cuando todas esas cosas se estén dando de la promulgación de la ley dominical para acá, se va a dar lo que vamos a ver hoy. La salida de las ciudades en el momento preciso, en la dinámica precisa, en el contexto preciso, porque hay que salir de las ciudades al final del tiempo, pero ya vamos a ver eso poquito a poco en este episodio. Ahora, lo que tenemos que empezar por decir cuando hablamos de la salida de las ciudades y de instalarnos en el campo, y es que tenemos que arrancar diciendo que vivir en el campo siempre ha sido lo mejor. O sea, eso no tiene discusión, o yo no sé si de pronto alguien me lo discuta, o ya de pronto qué circunstancia o en qué contexto de vida en el campo estamos viviendo en medio del conflicto armado, de las guerras, del terrorismo, de extrema pobreza, de quién sabe qué campo estemos hablando, pero si de vivir la vida, no hay nada como vivir en el campo. O sea, por ahí hay un dicho que dice que en el mar la vida es más sabrosa, pero en el campo es más sabrosa todavía. Imagínese usted, rodeados de la naturaleza, del verdor de la hierba, del cultivo, de la siembra, de la cosecha, de ver la lluvia en el campo, el ganado, los animalitos, el sembrado, las flores, los nacederos de agua, los ríos, las madrugadas en el campo, el canto del gallo. Mejor dicho, toda esa cantidad de cosas, vivir en el campo siempre ha sido lo mejor. Y si no hubiese sido lo mejor desde el principio, pues desde el principio Dios no lo hubiese creado y dispuesto así para el ser humano. El ambiente natural por excelencia, que fue el hábitat original creado por Dios mismo y provisto por Dios mismo para el ser humano, fue el campo. O de nuevo, explíquenme lo del jardín del Edén.
Bueno, y alguien dirá, bueno, estábamos al comienzo del tiempo y todo eso, pero a lo largo de las escrituras y de la profecía nos vamos a dar cuenta cómo la vida en el campo siempre ha sido la mejor opción para el ser humano. Aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello y parecía que no faltaba nada en la tierra, porque acuérdese que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno en gran manera. Y pues parecía que como que Dios había creado, sí, que no faltaba nada, que todo estaba completo y que Dios había creado para hacer felices a Adán y Eva, todo estaba dado. Él les manifestó su gran amor plantando un jardín especialmente para ellos. Y una porción de su tiempo debió ocuparse en la alegre tarea de cultivar el jardín. Mire que este fue el primer oficio que Dios le dio al ser humano. Y otra gran tarea que les dio era la de recibir la visita de los ángeles. Ellos escuchaban la instrucción directamente de los ángeles. O sea, había un culto espectacular y una feliz meditación. Su trabajo no era cansador, sino que era placentero, era vigorizador. Este hermoso jardín del Edén habría de ser su hogar. Esa era la residencia, esa era la casa. Entonces, desde el principio, la vida campestre, la vida en la naturaleza, la vida en el jardín del Edén, que era una cosa preciosa, perfecta, con un río de 4 brazos. O sea, este fue el hogar que Dios le dio a nuestros primeros padres. Pero si nosotros le echamos un vistazo, ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por parte de Dios para que se desarrollara la vida de Jesús, por lo menos la etapa de la primera infancia, su adolescencia, su juventud? ¿Cuál fue el hogar que él escogió? Lo vamos a encontrar en una casa que quedaba apartada en los collados de Galilea. ¿Te das cuenta? La familia que Jesús va a tener va a ser una familia mantenida por el trabajo honrado y un trabajo digno. Tenían una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias como todo el mundo, pero donde desarrollaron la abnegación a llevar una excelente economía y el servicio paciente, que además de paciente era alegre. Las horas de estudio junto a su mamá con el rollo abierto de las escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Entonces, analiza tú el contexto inmediato que rodeó los primeros años de la venida de Cristo. Y así, haciendo este paralelo del jardín del Edén y el hogar que tuvo Jesús al nacer, podemos nosotros una vez más hacer toda una lista de bendiciones y, como alguien diría, de ventajas de vivir en el campo. Ahora, yo no sé quién de los que me esté escuchando aquí en este podcast en este momento vivió en el campo, o su vida se desarrolló en el monte, o vivió en una finca, y de pronto le estamos haciendo recordar aquellas escenas de aquellos primeros años que recuerda con nostalgia y añoranza. Yo personalmente siempre he vivido en ciudad, pero casualmente soy nieto, mis dos abuelos paternos son de finca, son de campo, son de monte. Crecieron con sus ganados, con el cultivo, la cosecha, sabe mucho de la naturaleza. Una cosa muy bonita y una cosa impresionante. Las bendiciones y las ventajas que tenemos de vivir en el campo solamente nos las da el campo. Imagínese usted lo que es vivir contemplando 24/7 las escenas de la naturaleza. El segundo libro después de la Biblia a través de los cuales se manifiesta nuestro Dios. Darse cuenta de las obras de la creación, y no solamente eso, de los misterios que hay en la congregación, de que hay que hay en la creación. Usted poder contemplar las estrellas, estudiarlas, el cauce del río, el comportamiento del clima, cuando va a llover, cuando no va a llover. Eso no solamente asomarse como hacían las abuelas, solamente asomarse al patio de la casa de la granja y darse cuenta si este sol es de lluvia o este sol es de verano, o si hoy va a llover o si hoy no va a llover, o si la cosecha se va a perder. O sea, todo ese tiempo en el campo dedicado a estudiar la obra de la mano de Dios, de alguna u otra manera busca y logra
desarrollar en el ser humano la transformación imperceptible a la imagen de Dios. Vivir en el campo es una bendición, vivir en el campo es una belleza, o si no, nada más recuerde usted el sonido de los gallos, de las gallinas, de los pollitos, cuando usted iba para darles el maíz, cuando usted bajaba a bañarse en el río, en la quebrada, en el acantilado, en el riachuelo, en el ojo de agua que pasa cerca de la granja donde usted creció. Es una belleza. Y ni hablar del comportamiento de la cosecha, cuando nacían las naranjas, cuando se recogen los tomates. Vivir en el campo es una dicha, es una cosa hermosa. Y si tenemos un nacedero propio de agua, que es prácticamente una de las primeras necesidades que uno tiene que tener suplidas, o sea, que tengamos un pozo, que tengamos un nacimiento propio de agua, pues ya ahí tenemos ya prácticamente el 50% de la vida en el campo. Entonces, una de las recomendaciones grandes que se dan para trasladarse uno y vivir, salir del campo, de la ciudad al campo, es tener un nacedero propio de agua, tener también un terreno para cultivar. No nos vamos a lanzar y a vivir ahí en un peladero ahí que vamos a morirnos de hambre. O sea, el campo da, la tierra da. Así vamos a tener nuestro terrenito, nuestro cultivo de aguacate, de cebolla, de las frutas, las naranjas, los limones y toda esa gran cantidad de variedad que el campo nos produce. Además de eso, algo que debemos tener muy en cuenta para que la vida en el campo sea muchísimo más placentera, es que el hábitat en el campo debe estar situado cerca de las ciudades. Entonces, mira, la vida en el campo tiene un componente misionero. Escúchalo bien para que le vayamos dando forma a este cuento. La vida en el campo tiene un alto contenido misionero, que si bien no debe ser uno de los principales objetivos. El proyecto misionero de la vida en el campo estriba en evangelizar a las ciudades que queden ahí cerca. Si vivimos en el campo, debemos vivir cerca de las ciudades o salir cerca de las ciudades para amonestarlas, porque yo le voy a hacer una pregunta. Y los miles de habitantes que están en las ciudades, ¿qué? O sea, que si el pueblo de Dios se va de las ciudades y abandona la ciudad, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué gracia tiene y qué sentido tiene que nos refundamos en el campo para salvarnos nosotros? El evangelio no es egoísta. Acuérdate que el evangelio es de relaciones, es de compartir, y estamos enmarcados en una misión que Jesús nos dio, que fue la de predicar el evangelio. Entonces, hay una gran obra en favor que hacer por las ciudades, porque las ciudades deben ser amonestadas, en las ciudades deben ser predicadas. Entonces, aquí es donde está el otro contraste. Analizamos un poquito la vida en el campo, entonces ahora analicemos cómo es la vida en las ciudades. Primero que todo, hay mayor población. Cada vez crecen más, se desarrollan industrialmente, económicamente, pero al mismo tiempo, así como crece la economía y el desarrollo, también crece la depravación, la delincuencia. También está la otra cara de la moneda, que es bien fea, por supuesto, los crímenes, la inseguridad, etcétera. O sea, si sacamos una lista aquí de las desventajas, porque desventajas también hay en el campo, pero las grandes desventajas que hay en la ciudad, pues nos desanimamos rápidamente. Ahora, lo que la profecía enmarca y lo que la profecía predice es que los juicios caerán en las grandes ciudades, y es que las ciudades serán visitadas por el ardor de la ira de Jehová y de la ira de los juicios en los últimos días. Llegará el momento en el que habrá que salir de las ciudades, sí o sí. No habrá opción, tendremos que salir de ellas y del grande bullicio, del estrés, de la ansiedad, de la enfermedad, de la inseguridad, de la delincuencia, de la depravación, de la inmoralidad, de todo lo que encontramos en ellas. Habrá que salir de ellas y no será una opción, será la única. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos también en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Síganos con el mismo nombre. Bueno, ya que nosotros sabemos que las ciudades están plagadas por el pecado, o sea, ¿para qué vamos a seguir repitiendo eso? Entonces, ¿cuándo es que al final del tiempo y en medio de este mapa profético nosotros tenemos que salir de las ciudades? Primero, si usted quiere vivir en el campo, hoy puede hacerlo. ¿Quién se lo impide? Pero si usted se va para el campo, tiene que hacerlo primero con un proyecto misionero en mente.
Hay personas que empiezan a invertir y que, claro, tenemos que hallar un medio de sostenimiento, pero tenemos que principalmente pensar en la ganancia de las almas. Y vivir en el campo, o sea, establecerse en un momento, pero va a haber un momento como por decir que es la última alarma, la última alerta o el plazo límite para salir de ellas. Y es lo que nosotros encontramos profetizado en los capítulos 24 de Mateo y en el capítulo 21 de Lucas. Entonces vamos a situarnos paralelamente en Mateo 24 y Lucas 21 y ojo, nariz y ceja con lo que se va a explicar a continuación. En ambos capítulos que encontramos el mismo desarrollo y el mismo sermón de Jesús, el sermón que se encuentra en Mateo 24 y en Lucas 21 es una respuesta a la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. En ambos capítulos al inicio tú te puedes dar cuenta que Jesús está en el templo de Jerusalén, en el templo, y lleva a sus discípulos aparte a las afueras del templo y les dice, ustedes veis todo esto, o sea, el templo, os aseguro que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén. Y ante esto los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es decir, los discípulos le preguntan que cuándo va a ser la destrucción de Jerusalén, porque él les dice que no quedará piedra sobre piedra que sea derribada, pero también le preguntan sobre las señales de su segunda venida. Ahora, la respuesta que Jesús le da en los capítulos es una respuesta que se mueve en medio de un paralelismo. O sea, Jesús va allá y va acá. Responde sobre la destrucción de Jerusalén y sobre las señales de la segunda venida. O sea, él se va moviendo en ambos temas. Ahora debemos recordar que Jesús está prediciendo esto en el año 31 y la destrucción de Jerusalén se dio en el año 70. Y Jesús les profetiza, además de dar las señales de su segunda venida, las pestes, las enfermedades, los terremotos, las hambrunas, nación contra nación, reino contra reino, etcétera, el resquebrajamiento moral, la pérdida del amor. Jesús les da una señal y en Mateo 24 la encontramos en los versículos 15 al 21. Mateo 24, 15 al 21, Jesús le da una señal a sus discípulos de cuál sería el momento para abandonar Jerusalén para no caer en la destrucción. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando dice lugar santo se está refiriendo al tabernáculo, al templo, que en ese momento en Jerusalén el santuario estaba dentro del templo. Entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no se devuelva para atrás para tomar su capa. Y lanza un ay. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y orad, pues para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora mira, en Lucas 21, dando la misma advertencia, ahora mira los detalles que Lucas 21 da, la señal, ¿cuál es la señal? Todavía mucho más específica para abandonar a Jerusalén y no caer en su destrucción. Repito, la destrucción de Jerusalén y del templo se dio en el año 70. En Lucas 21, en los versículos 20 al 24, Jesús la simplifica, la señal, de una manera mucho más específica. Versículos 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas, otra vez, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso está en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Palabras más, palabras menos. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos con respecto a la señal para huir? ¿Cuál era la señal para huir? Cuando vieran a Jerusalén sitiada, es decir, cuando vean que los ejércitos enemigos están rodeando a Jerusalén, es el momento para huir.
Ahora, la gran pregunta es, hola, pero ¿cómo vamos a huir si tienen a la ciudad rodeada? Bueno, todo el mundo sabe, y si el que no lo sabe, sépalo, y el que ya lo sabía, recuérdelo, y al que se le olvidó, vuelva a acordarse. Todos sabemos muy bien que cuando los ejércitos romanos llegaron en el año 70 a rodear a Jerusalén, en algún episodio en el futuro vamos a hablar sobre la toma de Jerusalén con todos sus recovecos, con todas sus arandelas y todos sus detalles. Por el momento sepamos lo que es así, o indague por ahí en Google o en los libros de historia, en los libros de profecía también. La anécdota más curiosa y que dejó a todo el mundo boquiabierto, y es que cuando los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén y colocaron el estandarte del Sol Invictus en la tierra, antes cuando una ciudad era tomada simplemente era rodeada, y la rodeaban tiempo, meses y hasta años, hasta que la ciudad se rindiera. Sí, esto era así. Y resulta que los habitantes o el rey de la ciudad o el representante salía y decía, nos rendimos, porque es que adentro se les acababa la provisión de comida. Acuérdense que una vez a Babilonia le cortaron el agua, le desviaron el río de Éufrates, pero la gente estaba borracha, entonces ya no hubo manera de tomarlos porque ya ellos mismos estaban tomados. Entonces, la manera como tomaban una ciudad era rodeándola, y adentro se les acababa la provisión de alimentos, se les acababa el agua. Mejor dicho, la gente terminaba rindiéndose. Pero lo más curioso es que los romanos reciben la orden de su general de retirarse. Los soldados se van. Cuando los soldados y los ejércitos que tenían rodeada Jerusalén se van, los atalayas que están dentro de los muros le informan a la ciudad que los ejércitos se han ido. Los cristianos comprendieron enseguida que era la señal para huir, y también algunos judíos. Esa señal, cuando se vieron rodeados, fue lo que les ayudó a ellos a salvar sus vidas y a hacer lo que Jesús dijo aquí: váyanse al campo, no regresen, váyanse para ahí. Ay, ojalá esta huida no sea en sábado, pilas las que estén embarazadas y las que estén criando. Y mi querida audiencia, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y escuchen bien, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para los hijos de Dios una amonestación. Entonces ese será el momento, el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Te estás dando cuenta? O sea, si la señal en ese momento, y Jesús mismo lo está diciendo, si la señal en ese momento del año 70 para los cristianos y para los habitantes de Jerusalén en general, la señal fue el sitio por parte de los ejércitos, cuando nosotros nos veamos rodeados en estos últimos días, cuando se hable de ley dominical, pues así como dijimos al comienzo, cojan su maleta, cojan la pica, cojan la pala, cojan el asadón y todo el mundo para el campo. Ahora, eso es una señal ya, ¿qué te digo? Como el plazo límite para ir, porque si tú te quieres ir hoy, te puedes ir. Pero recuerda, un proyecto misionero de avanzada. Esto no puede hacer así al desorden, porque Dios es un Dios de orden. Acuérdate de las instituciones misioneras. Acuérdate de la obra que hay que hacer en las ciudades. En las ciudades deben haber templos, deben haber instituciones, deben haber escuelas, hospitales, policlínicas. Así también como en los campos deben ser puentes de conexión nuestras instituciones para lograr predicar el mensaje a los habitantes de las ciudades impías. Como el acercamiento de los ejércitos romanos. Es que tú no puedes huir hoy, porque es que en estos momentos no podemos hablar de huida, sino de salida. Pero cuando salga la ley dominical, entonces sí hablaremos de huida. Pero tampoco deberíamos esperar a que la ley salga, porque ya sabemos los tiempos que estamos viviendo. Entonces, lo más recomendable en estos momentos es ir haciendo provisión para la vida en el campo. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal inminente de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios y de que nuestra nación, los Estados Unidos, colmó su iniquidad, y que el ángel de la misericordia está por emprender vuelo para nunca más volver.
por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para dar la mano al espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión, Estados Unidos repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces ya sabremos que se ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Lo que viene es un resquebrajamiento y una hambruna para la tierra. El tener o el empezar a tener predios en el campo y tener posesiones en el campo, una tierra, un arado, un cultivo, será para nosotros una gran salvaguarda en los últimos tiempos. Eso está escrito. Eso está profetizado, esto no se lo está inventando nadie. Mira, y si tú miras en estos momentos los planes los planes agrícolas que tienen gobiernos como que tienen gobiernos de los países como Dinamarca, como Holanda, son países que en Suecia, que en estos momentos están siendo pioneros en proyectos de granjas urbanas. Porque los sistemas y los gobiernos saben lo que va a pasar en el mundo. Saben la gran escasez que va a venir para el mundo. Las grandes guerras, la posguerra, las migraciones. Ustedes nos estamos dando cuenta en los últimos días lo que está pasando con Venezuela, los refugiados afganos, los refugiados sirios, los refugiados haitianos. Y como van a haber más guerras y van a haber más ataques terroristas en los últimos días, pues va a haber más éxodo de grandes masas humanas. Todo esto va a traer un resquebrajamiento económico, un colapso financiero impresionante en el mundo. Por eso es que al final del tiempo, por esta y muchas más razones, debemos trasladarnos a los campos y cuando venga la gran persecución, porque en algún momento aquí vamos a hablar del decreto de muerte, nosotros vamos a pasar de esos terrenos en el campo hacia los montes, hacia las montañas, entre las peñas, entre las cuevas, entre las piedras, porque así como fue profetizado el sitio de Jerusalén como huida de los cristianos de esta ciudad, como la señal para la huida, inminentemente la promulgación de la ley dominical será la señal inminente para el pueblo de Dios abandonar las grandes ciudades. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Tanto la salida como la huida son dos eventos diferentes. Tú sales hoy sin persecución, pero en la huida deberás salir. Pero para ambos eventos se debe hacer provisión. Ahora, debemos tener en cuenta algo. No todos saldrán de las ciudades. No todos los hijos de Dios saldrán de las ciudades. Algunos quedarán en los tribunales, otros en los calabozos, otros en las mazmorras, en las cárceles, en los hospitales, pero de todos ellos se ocupará Dios. Pero todo justo que tenga que salir al final del tiempo de las ciudades deberá hacerlo y radicarse en los campos. Eso tendremos que hacerlo sí o sí. Va a venir la hora crítica para las ciudades en el mundo. Este podcast debemos difundirlo y que todo el mundo lo escuche y que todo el mundo lo sepa. Porque esto es una de las grandes voces de alerta que como pueblo de Dios hacemos. Pero debemos tener en cuenta que las cosas se hacen organizadamente, las cosas se hacen decentemente y con orden hasta la salida de las ciudades. En el próximo episodio que nosotros
vamos a hacer una pausa porque vamos a hacer un episodio especial sobre los 155 años de la inauguración del sanatorio de Battle Creek, que es un evento patrio de nuestra historia denominacional, una historia que no debemos olvidar. Así que vamos a hacer un paréntesis solamente por un episodio y nos vamos a centrar en el aniversario de la inauguración de esta gran institución y vamos a seguir comprendiendo más cosas para los últimos días en este mapa profético. Resumimos y nos fuimos. 1. El campo fue el hábitat original que Dios propició para que viviera y se desarrollara la raza humana. 2. La sociedad se empezó a amotinar en las ciudades, cosas que Dios no planificó. 3. La vida en las ciudades se tornó estresante para el ser humano, llena de vicio, peligro y maldad. 4. Al final del tiempo, el pueblo de Dios deberá salir de las ciudades, radicarse en el campo y la señal límite para eso será la promulgación de la ley dominical. 5. Confiando en que Dios nos cuidará, ya sea en el campo, en la ciudad, en la mazmorra, en los tribunales o donde sea. Produce para todos ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz y pedimos en oración que tanto ustedes como nosotros adoremos al Señor en espíritu y en